Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de un concepto muy importante en el cálculo diferencial, el cual es la derivada. Tal vez de las cosas más importantes que existe en el cálculo diferencial y es el cual, por el cual recibe su nombre el estudio, por el estudio de las derivadas. Entonces, bueno, iniciamos con la definición principal o la definición de derivada a través del límite, que es la siguiente. La derivada de una función f en un punto x igual a, tenemos una función f en un punto x igual a, está dada por f' evaluada en a, esta definición que tenemos aquí. Y además, eso va a ser igual a tener el límite de esta manera. La derivada de la función f, que se escribe f' evaluada en a, es el límite de h cuando tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre h. Esta definición de aquí la llamamos la derivada en un punto. En este caso, ese a puede ser cualquier punto, cualquier número. ¿Okay? Eh, o equivalentemente nosotros podemos cambiar esta definición o usar otra definición de derivada, la cual es esta. La derivada de f en el punto A será el límite de x cuando tiende a de la función f evaluada en x menos f evaluada en a entre x menos a. Cualquiera de las dos definiciones nos produce la derivada en un punto. Nótese pues que ellas son equivalentes. ¿Okay? Ahora bien, aquí tenemos una observación acerca de la derivada. Dice que la derivada en un punto es la pendiente, ¿sí?, de la recta tangente a la curva y igual a f de x en el punto a, f de a. Gráficamente nosotros podemos interpretar esto de la siguiente manera. Suponga que la curva roja es la gráfica de la función y igual f de x, ¿cierto? Y tomamos el punto x igual a, que está aquí, vemos su imagen sobre la gráfica, aquí tenemos el punto, entonces sería el punto f de, el punto a, f de a, y trazamos una recta que es tangente a ese punto. Recordemos que, si, que una recta tangente al punto significa que solo lo toca en ese punto. Entonces la derivada de la recta, la derivada en el punto, la derivada de la función en ese punto va a ser igual a la pendiente de esa recta tangente. ¿Sí? Esa es como una forma de verlo gráficamente. Nótese pues que si vemos la segunda ecuación que habíamos escrito acá en la definición de derivada en un punto, observe que si omitimos el límite, solamente nos quedamos con la parte de f de x menos f de a entre x menos a. Esto justamente se parece a la definición de pendiente, a la forma en la que calculamos la pendiente de una recta. Entonces, vemos que está relacionado el concepto de pendiente con el concepto de derivada. Más adelante vamos a ver un poco más acerca de esta interpretación geométrica. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a hacer un par de ejemplos para ver cómo funciona, ¿sí?, cómo funciona la derivada por definición del límite para aprender a utilizarlo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo, dos ejercicios. Nos dice usar la definición para calcular la derivada en un punto de las siguientes funciones. Ahorita hacemos una observación acerca de la derivada. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer la solución de nuestros ejercicios. El primero, entonces queremos la derivada en el punto f de a de la función f de x igual a x cuadrado menos 2x más 4. Entonces recordemos, la derivada en el punto a es el límite de h cuando tiende a 0. Vamos a utilizar esta definición, h cuando tiende a 0, de f de a más h
menos f evaluado en a dividido h. Aquí simplemente miren lo que vamos a hacer. El límite de h cuando tiende a 0. Vamos a reemplazar donde quiera que vaya x a más h. Entonces observe que nosotros en la función tenemos x cuadrado, lo reemplazamos por a más h al cuadrado, esto lo voy a poner un corchete acá adelante, menos 2 por x, pero aquí lo reemplazamos por a más h, más 4, queda igual porque pues no depende de x, eso aparte ahí, cierro, menos la función evaluada en a, con un corchete, y simplemente reemplazo a x por a, entonces me va a quedar a cuadrado menos 2 por a más 4, ¿ok? Dividido entre h. ¿Sí? Ahora aquí, para resolver esta parte, observe que tenemos a más h al cuadrado. A más h al cuadrado, lo mismo que tener a cuadrado más 2a por h más h al cuadrado. Recordemos de álgebra de grado octavo, a más b al cuadrado es a cuadrado más 2a por b más b cuadrado, el trinomio cuadrado perfecto. Pero aquí simplemente estamos reemplazando a b por h. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Aquí tenemos el límite de h cuando tiende a 0. Entonces, aplicamos el trinomio cuadrado perfecto a, a esta parte de aquí. Es decir, vamos a tener el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, menos, aquí simplemente aplicamos ley distributiva, multiplicar 2 por a y 2 por h, me quedaría menos 2a, y ese menos afecta todo, por lo tanto esto también va a quedar como menos 2h, más 4. Y ahora observe, bueno, ya aquí no es necesario poner este corchete, por lo tanto lo voy a borrar. Y ahora observe lo siguiente. Observe que el signo menos, por eso lo puse en corchete aquí, este signo menos afecta a todo lo que está dentro del corchete. Cuando yo quite el corchete, el signo menos va a afectar a todo. Entonces, el a cuadrado es positivo, va a quedar negativo. El menos 2a es negativo, va a quedar positivo porque menos por menos da más. Y el 4 es positivo, queda negativo ahora. Todo esto dividido entre h. Ahora vamos a ver si hay cosas que se cancelan. Decir cosas iguales con signos contrarios, y aquí vemos a cuadrado con menos a cuadrado. Aquí tenemos menos 2a con más 2a, aquí tenemos más 4 con menos 4. Todos son iguales con signos contrarios, por lo tanto se cancelan. Entonces, bien, ¿qué fue lo que sobrevivió? Tenemos el límite de h cuando tiende a 0 de lo que sobrevivió, que es 2a h más h cuadrado menos 2h, todo dividido entre h. Observe que si evaluamos en h directamente, obtenemos una forma indeterminada de la forma 0 sobre 0. Por lo tanto, no podemos evaluar aún en h, nos toca eliminar la indeterminación. Pero es fácil viendo que podemos factorizar h. Podemos factorizar h arriba, ¿no? Podemos sacar h factor común de 2a, porque aquí sería 2a por h, me daría 2ah, más h por h daría h cuadrado, menos 2. 2 menos 2 por h da menos 2h, dividido entre h. Observe que tenemos h que multiplica con h que divide, lo podemos simplificar y solamente nos va a quedar el límite de h cuando tiende a 0 de 2a más h menos 2. Y ahora ya podemos evaluar a h cuando vale 0, reemplazamos. Entonces nos queda 2a más 0 menos 2. Es decir, esto es igual a 2a menos 2. Así que la derivada en el punto A es 2a menos 2 y existe, ¿cierto? Existe para todo número real A,
¿cierto? Para cualquier número real a yo puedo reemplazarlo y voy a tener el valor de la derivada. Si a vale 1, entonces será reemplazar f' en 1, será 2 por 1 menos 2. Depende del valor de a, no importa. No importa cuál sea el valor de a, siempre podemos encontrar su derivada. ¿Ok? Bueno, ese sería el primer ejemplo. El segundo ejemplo, vamos a hacerlo, pero recuerden que tenemos dos definiciones de derivada, ¿no? Ya utilizamos la primera, ahora vamos a utilizar la segunda. Estamos viendo cómo funciona la derivada por definición de límite. Podemos usar cualquiera de las dos. Entonces acá tenemos la expresión, nuestro segundo ejemplo es f de x igual a x más 2 entre x menos 2. Vamos a calcular la derivada, pero para ello vamos a utilizar la segunda definición, esta de aquí. ¿Ok? O sea, la que dijimos que era la definición equivalente, esta. ¿Listo? Entonces, bien, vamos a pasar acá. Vamos a resolver nuestro ejercicio 2. Nuestro ejercicio 2 nos dice que tenemos que la función f de x es la función x más 2 entre x menos 2. Queremos calcular su derivada. ¿Ok? Su derivada. Entonces, f' en a, vamos a calcularlo como el límite de x cuando tiende a de f de x menos f de a entre x menos a. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a... Miren que aquí la función es f de x, es decir, la original. Límite de x cuando tiende a... La función la dejamos tal cual, x más 2 entre x menos 2. Menos f evaluado en a. Simplemente reemplazamos a x por a. Nos queda a más 2 entre a menos 2. Dividido todo entre x menos a. ¿Ok? Ahora mire que debemos hacer unas cuentas. Es decir, tenemos el límite de x cuando tiende a... Aquí vamos a hacer la siguiente multiplicación de fracciones. Este por este por este y este por este. ¿Ok? Entonces vamos primero en cruz, ¿no? Vamos primero eh, a multiplicar x más 2 por a menos 2. Miren que aquí hay un signo menos, entonces debe ser menos x menos 2 por a más 2 dividido todo entre x menos 2 por a menos 2. Todo esto debe estar dividido entre x menos a. ¿Ok? Entonces esto va a ser igual al límite. A ver, vamos a hacerlo abajo para que tengamos espacio. Va a ser igual al límite de x cuando tiende a. Entonces aquí vamos a aplicar la ley de la oreja, es decir, poner un 1 aquí, multiplicar este por este y este por este, para hacer espacios y no tener que estar escribiendo tanta cosa. Vamos a escribirlo de la siguiente manera. El límite de x cuando tiende a. Entonces vamos a desarrollar los productos, ¿ok? Vamos a desarrollar los productos. Este por este, primero. Observe que nos queda lo siguiente. X por A me va a quedar AX o XA, no importa, es una multiplicación. X por menos 2 me queda menos 2X. Ahora sigue, voy a multiplicar 2 por A y 2 por menos 2. ¿Ok? ¿Qué me queda? Me queda lo siguiente, me queda 2A menos 4. Menos, vamos a hacer lo mismo, pero voy a poner un corchete porque ese signo menos va a afectar lo que queda allí luego. Entonces es prudente poner el corchete. Entonces voy a multiplicar nuevamente x por a y x por 2. Entonces miren que es similar a lo que ya habíamos hecho. Vamos a obtener ax más 2x. Y ahora voy a multiplicar menos 2 por a y menos 2 por 2. ¿Ok? Entonces voy a tener menos 2a menos 4. ¿Ok? Todo esto dividido, vamos a hacer una raya aquí. Entonces, como estoy multiplicando x menos 2 por a menos 2 por x menos a, entonces queda así. X menos a
por x menos 2 por a menos 2. ¿Sí? Los tres factores quedan en el denominador. ¿Ok? Entonces ahora observe que vamos a romper signos para ver qué se puede eliminar. Entonces me queda el límite de x cuando tiende a de ax menos 2x más 2a más 2a menos 4. Este menos va a afectar a todo lo que está dentro. O sea, cuando rompa el paréntesis le debo cambiar los signos. Entonces me queda menos ax menos 2x más 2a más 4. Todo dividido entre x menos a por x menos 2 por a menos 2. Entonces vamos a ver que tiene signos iguales, quiénes son iguales con signos contrarios. Ax con menos ax se cancelan. Eh, Observe que menos 4 con más 4 también se cancelan. Los demás se pueden sumar entre ellos. Estos son iguales, tienen signos iguales, se suman. Y estos dos tienen signos iguales, también se suman. ¿Ok? Entonces observe que nos queda lo siguiente. Nos queda el límite de x cuando tiende a. Mire que tengo lo siguiente. Tengo 2a más 2a me da 4a menos 4x. A ver, vamos a escribirlo más centrado. Me da 4a menos 4x. Dividido x menos a por x menos 2 por a menos 2. Ahora observe que si evaluara directamente el límite, cuando x tiende a, esto se hace 0 arriba, y abajo, como tengo el factor x menos a, también se hace 0, entonces no puedo evaluar aún. Tengo que eliminar la indeterminación, y la indeterminación es x menos a. Observe lo siguiente, observe que podemos factorizar arriba menos 4. ¿Por qué menos 4? Para obtener lo siguiente. El límite de x cuando tiende a, voy a factorizar menos 4. Cuando factorizo menos 4, observe que me queda la expresión x menos a, ¿sí? Al factorizar en menos 4, a centrarlo, menos 4 multiplica a x menos a, dividido x menos a, esto lo hice intencionalmente para cancelar el factor x menos a, que es el factor problemático, ¿ok? Es el factor problemático, entonces ahora sí lo puedo cancelar, ¿sí? Lo puedo cancelar. Y me queda entonces menos, ¿cierto? Por el menos, a ver, me queda el límite de x cuando tiende a de menos 4 arriba, menos 4, entre x menos 2 por a menos 2. Y como ya no hay indeterminación, puedo evaluar directamente a x en a. Y miren que me queda menos 4 entre, miren cómo me va a quedar esto, menos 4 entre a menos 2 por a menos 2. ¿Cierto? Reemplazo a x por a. Así que observe que así, ¿cierto? La derivada en a será entonces menos 4 entre, a ver, vamos a escribirlo, bueno, vamos a escribir en otra página para que nos quede, que no nos quede feo, nos quede feo. A ver, podemos escribirlo aquí mismo, ¿no? Aquí mismo. Esto va a ser igual a menos 4 entre a menos 2 al cuadrado. Pero aquí hay un detalle, ¿no? Aquí hay un detalle que tenemos que tener en cuenta para qué valores de A existe esa derivada, ¿no? Debemos tener en cuenta eso. Entonces, vamos a ahora sí a pasar a una nueva página. A una nueva página. Entonces, así. Así, ¿cierto? F' en A de f de x igual a x más 2 entre x menos 2 es f' en A igual a menos 4 entre x perdón, a menos 2 todo al cuadrado. Entonces note que
Note que la derivada f' en A existe en todos los reales, ¿cierto? Distintos de A igual 2. Porque A no puede ser 2. Si A vale 2, entonces tendríamos 2 menos 2, 0, y eso no es posible. Existen todos los reales distintos de 2. ¿Sí? Existen todos los reales distintos de 2. Es decir, f' en A existe para A en todos los reales, quitándole el 2. ¿Ok? Entonces, ojo que no, la derivada en un punto puede no existir. ¿Sí? La derivada en un punto puede no existir. Bueno, ahora vamos a continuar. Vamos a ver una interpretación geométrica de la derivada. O bueno, una de las, no tanto una interpretación geométrica, una interpretación de las derivadas, la cual es la derivada como razón de cambio. Pero para ello debemos entender primero qué significa razón de cambio. Entonces, bueno, supongamos que tenemos que y es f de x, una función, ¿cierto? Una función f de x, aquí. Es decir, y depende, la variable y, la función depende de x, entonces podemos definir el incremento de x que va a ser el siguiente. El incremento de x no es más que la diferencia o la resta entre el x final menos el x inicial. Podríamos también cambiarlo como x2 menos x1 si uno quiere. Y simplemente hacer la diferencia del punto final menos el punto inicial. Del mismo modo podemos hablar del incremento de y, que es la función, como y es igual a f de x, entonces la función evaluada en el punto final menos la función evaluada en el punto inicial. Podemos definir lo que es la razón de cambio promedio, ¿sí?, de y respecto a x, que no es más que la división de el incremento de x entre el incremento de y entre el incremento de x, es decir, la función evaluada en f final menos la función evaluada en f inicial menos la diferencia, f final menos f inicial. Gráficamente podemos entender el incremento promedio como la pendiente de la recta secante a los puntos P y Q, ¿cierto? Podemos entenderlo también de esa manera. Podemos escribirlo de hecho por aquí. Pendiente de la recta secante a los puntos PQ, ¿sí? Y entonces, ahora observe lo siguiente. Aquí tenemos la recta secante. Esta es la recta verde, recta secante, la verde, que pasa por dos puntos. Recordemos que la recta secante pasa por dos puntos. Recta secante. Y la recta tangente sería la azul, recta tangente. Entonces observe que nosotros podemos aproximar la recta verde a la recta azul si vamos aproximando el punto Q al punto P. A medida que ese punto se vaya moviendo, se va a ir aproximando a la recta azul, digamos. Es como si hiciéramos, vamos a intentar hacer una representación aquí de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, con estas rectas, si empezáramos a moverlas, que todas pasen por si empezamos a mover el punto, vemos como la recta verde cada vez se va pareciendo más a la recta azul. Entonces, es decir, allí podríamos tomar la recta azul como un límite, o la pendiente, su pendiente como la pendiente límite, y entonces observe al concepto que vamos a llegar ahora. Si tomamos eso así, a ver, perdón, es hacia acá. Si tomamos eso de esa manera, como la recta límite, como la pendiente de la recta que pasa por el punto P, entonces, es decir, lo que estamos haciendo es aproximar al X final, al X final y al X inicial. Eso significa que el incremento de X tiende a cero. Entonces, el límite, observe aquí el concepto, el límite de la razón de cambio promedio, límite de la razón de cambio promedio
decir, esto que tenemos aquí, esta es la razón de cambio promedio, recuerden, lo que definimos allá como razón de cambio promedio, que es este, ¿sí? Que es lo mismo que tener el límite de delta de x cuando tiende a cero del incremento, ¿no? La razón de cambio promedio. Esto. Entonces, el límite de la razón de cambio promedio eh, es lo que vamos a llamar razón de cambio instantáneo de la función y respecto a x en el punto x igual x, x1 o x inicial. ¿Ok? Entonces, cuando tomamos el límite, convertimos a hacer el límite de la razón de cambio promedio, lo llamamos la razón de cambio instantáneo. Y entonces observe que nuevamente eso nos lleva al concepto de la derivada, puesto que recordemos que la derivada en un punto era el límite de x cuando tiende a de f de x menos f de a entre x menos a. Y entonces uno lleva a pensar o a ver la derivada en un punto como la razón de cambio instantáneo de la función f respecto al punto x igual a. Así que entonces la derivada en un punto o la derivada de una función también se puede interpretar como la razón de cambio instantánea en el punto. ¿Ok? Es decir, el límite de la razón de cambio promedio. Ahora bien, vamos a estudiar un ejemplo de actualidad que es el siguiente. Con ejemplo de actualidad, pues me refiero a lo siguiente. Tenemos una curva que corresponde a la curva del COVID 2019, la curva C dada aquí, el incremento de casos por semanas. Entonces vamos a hacer un estudio con la derivada de este problema. Entonces note que si C es el número de casos confirmados hasta la semana S, aquí tenemos C hasta la semana S, es decir, esto está en términos de C y S. Esa es una función CDS, o podemos decir, sí, podemos decir que es una función CDS, que depende de S, que esa es la variable independiente, es decir, el número de semanas. El número de casos está en relación al número de semanas del año, ¿no? Entonces, nos preguntan que encontremos, ¿cierto? E interpretemos la razón a través de aproximaciones, la razón de cambio promedio. Bueno, aquí falta decir que es la razón de cambio promedio, ¿no? Razón de cambio promedio de C respecto a S. Entonces, ¿cómo? Queremos ver cuál es la razón de cambio promedio de C respecto a S en la semana 1 y la semana 2, la semana 8 y la semana 9, por ejemplo. Entonces debemos ubicarnos, ¿no? Debemos ubicarnos en la semana 1 aquí y en la semana 2. Y luego en la semana 8 y en la semana 9. En realidad lo podemos hacer para cualesquiera datos que nos pidan allí. Entonces observe que simplemente, entonces, bueno, esa es la parte A. La parte B es explicar qué significa el C' de S y cuáles son sus unidades. Pero ya eso lo dijimos anteriormente, solo lo que tenemos que recordarlo. Entonces, solución. Para la primera parte, la parte A, queremos razón de cambio promedio en el intervalo 1, 2. Entonces observe que este es XY, vamos a ponerlo en otro color. Observe que esto es XY o X1, si uno quiere así, XY, XF. Y recordemos que la razón de cambio promedio era delta de Y sobre delta de X, es decir, F en XF menos, bueno, en este caso no va a ser F, no va a ser C. Para ponerlo en términos de lo que estamos trabajando sería S sub I, S sub F, porque nuestras variables son S y C. Entonces sería delta de C sobre delta de S. Esto sería C evaluado, la función evaluada en
S sub 2 menos C evaluada en S sub 1 dividido, a ver, S sub I, S sub puede ser cualquier, vamos a seguir con la notación de final menos inicial, ¿no? Para no confundir. Entonces, como nos dice que son a través de aproximaciones, no sabemos los datos exactos, aquí observe que la curva es plana, es decir, tienen el mismo valor, ¿sí? Tienen el mismo valor. Ellas aquí, mire que aquí y aquí ellas tienen el mismo valor. Como tienen el mismo valor, entonces eso vale, cuando haga la resta, va a ser cero. Y porque tienen el mismo valor, ¿no? Ellas, aquí la curva es plana. ¿Qué podríamos decir? Ahorita hacemos la interpretación. Y 2 menos 1 va a dar 1 y 0 entre 1 va a dar 0. Entonces observe que entre la semana 1 y 2, ¿cierto? Entre la semanas 1 y 2, ¿cierto? La razón de cambio promedio es aproximadamente 0. Aproximadamente 0. O sea, no hay un cambio significativo. ¿Ok? Y entre, a ver, ahora para la B, para la B tenemos el intervalo 8, 9. Es decir, este ahora va a ser mi S sub I y este va a ser mi S sub F. Y aquí sí debemos aproximar, ¿no? Entonces observe que cuando está en 8 la función, vamos a decir que es aproximadamente 600, puede ser, puesto que está ahí bastante cerca al 500. Y cuando está en 9, vamos a ver, estaría por aquí, podemos decir que son aproximadamente 800, ¿no? Son aproximaciones. Pueden ser más, pueden ser menos, no sabemos exactamente, simplemente estamos haciendo unas aproximaciones. Entonces, aquí podemos hacer eso, ¿no? Podemos hacer esas estimaciones, decir que C sub 8, por ejemplo, es aproximadamente 600 y C sub 9 es aproximadamente 800. Entonces, la razón de cambio promedio, ¿cierto? Será 800 menos 600 entre, recuerden que es final menos inicial, menos 9 menos 8, el más grande menos el más pequeño, y esto va a ser 200 entre 1, que va a ser 200. Entonces podríamos decir que entre la semana 8 y 9, ¿cierto? Entre la semana 8 y 9, así, entre las semanas 8 y 9, el incremento o la razón de cambio promedio, ¿no? La razón de cambio promedio es de aproximadamente 200, 200 casos, ¿no? De 200 casos en la semana. Entonces, ese sería el cálculo. Así podemos hacerlo con cualquiera de los valores. Si nos, por ejemplo, podríamos hacer entre la semana 9 y la semana 11. Entonces tendríamos que ver el punto aquí, el punto acá, hacer las estimaciones, hacer la diferencia y hacer la división. Siempre tenemos que tener en cuenta la resta que nos queda en la resta. Por ejemplo, si lo hiciéramos entre la 9 y la 11, entonces serían 11 menos 9, ya la resta no va a dar 1, sino que va a dar 2. Y lo que nos dé el estimativo que hagamos acá, la resta del más grande menos el más pequeño, y luego hacemos la división. Simplemente eso. Y para responder la parte B, que nos preguntan, en la parte B nos preguntan qué significa C' de S, o sea, la derivada, ¿cierto? Pero ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿no? Esa es la razón de cambio instantánea. Es decir, en este caso sería eh, el número de casos por semana. Bueno, aquí nos falta responder esta parte, ¿no? La C', C' de S significa
la razón de cambio instantánea, es decir, eh, el número de casos en la semana, en una semana específica. ¿Ok? Sería el número de casos en una semana específica. Vamos a escribirlo. Entonces, la parte 2, ¿no? C' de S significa la razón de cambio instantánea. En este caso, en este ejemplo, significa el número de casos en el instante S. ¿Okay? El número de casos que hay en el instante S. C' de S. ¿Ok? Sus unidades serán número de casos por semana. Por semana. ¿Okay? Número de casos por semanas. Esas serán las unidades de C' de S. Entonces, bien, podríamos hacer más análisis de ello. Depende de que nos estén preguntando. Pero en términos generales, aquí utilizamos la derivada para hacer dicha interpretación. Observe que si la vemos como pendientes, ¿cierto? Entre las primeras semanas la razón de cambio es prácticamente cero, puesto que la curva es muy plana, la pendiente es aproximadamente cero. Si la pendiente es aproximadamente cero, podemos verlo. Vamos a hacerle una recta para que sea más claro. Aquí, por ejemplo. Miren, hasta aquí. Pero, por ejemplo, ya aquí vemos que las pendientes empiezan a crecer. Es decir, ya hay una razón de cambio. ¿Sí? Y aquí podemos considerar la pendiente crece, es decir, la derivada crece, la razón de cambio aumenta. ¿Sí? Los casos aumentan. La pendiente va siendo. ¿Sí? Miren que ya. Luego miren que a partir de ciertas semanas por acá otra vez empieza a aparecer plana. Es decir, a través del estudio de las pendientes, es decir, de las derivadas, podemos ver que el aumento está aquí donde las pendientes están más inclinadas. Luego las pendientes nuevamente se van aplanando, es decir, la curva se va estabilizando al pasar las semanas, la curva va llevando una estabilidad, va a llegar a un punto estable, medianamente estable. ¿Okay? Entonces la derivada tiene muchas aplicaciones, como lo podemos ver, eh, entre otras aplicaciones, la derivada es muy útil en el estudio de las ciencias y la ingeniería en general, no solamente para hacer estudios de este tipo, sino para hacer otro tipo de estudios. Siempre que haya una variable en función de otra, podemos determinar cómo varía uno, cómo cambia uno en función de otra. Como bien lo vimos, la razón de cambio de una variable respecto a la otra. Es una de las mayores interpretaciones de la derivada. Hola a todos.